La reciente subida de tipos de interés aprobada por el Banco Central Europeo augura una nueva subida del Euribor, el índice de referencia para las hipotecas. Ante ellos, como vemos, Unidas Podemos insiste en topar el precio de las hipotecas variables, pero el PSOE cierra esa posibilidad. De todo ello vamos a hablar con Carolina García, que es abogada especialista en Derecho Bancario y de Consumo. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, una subida de tipos de interés como la aprobada la semana pasada por el Banco Central implica sí o sí que el Euribor también va a subir y que por tanto se van a encarecer las hipotecas. Sí, es lo más probable. Venimos en un escenario de subida de tendencia ya en los últimos meses. El año pasado el incremento fue exponencial y creo que no hemos terminado de alcanzar el tope de esa subida. Si los tipos de interés suben medio punto, como va a ocurrir, el Euribor también sube medio punto. ¿El Euribor crece al mismo nivel que los tipos de interés? No es exactamente igual, pero sí que es una tendencia que permite prever que se va a subir, a lo mejor en la misma medida, progresivamente en la misma medida. O sea que sí, que lo más probable es que suba ese Euribor y también otros índices aparejados tipo IRPH. Ahora mismo, ¿en qué nivel está el Euribor y a cuánto crees tú que podría llegar en los próximos meses? Si no recuerdo mal, ya estaba en torno al 3. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con qué tipo de interés se aplica, porque normalmente en las hipotecas lo que se aplica es el Euribor a un año, a 12 meses. Entonces, es verdad que podemos ver un parámetro que se publica en un momento dado, es que el Euribor hoy ha llegado al 3,5, pero realmente el que nos afecta es el Euribor a 12 meses del mes en el que nos revisan la hipoteca. Y no exactamente del mes, sino de 2 meses antes. Esta última subida de los tipos en medio punto, ¿cuánto puede encarecer una hipoteca al mes? Claro, es que estábamos viendo puede ser incluso más de 100 euros al mes. Entonces, cuando veía el dato de que había subido el salario mínimo y que representaba 83 euros más al mes, eso implica que no va a ser suficiente para cubrir la subida de cuota que me puede provocar esa subida de los tipos de interés en la hipoteca variable. Ese es el problema, que tenemos un desequilibrio tremendo en lo que es el poder adquisitivo de la persona en su trabajo diario y el esfuerzo que dedica para pagar el coste de la vivienda. Precisamente, Carolina, hemos salido a la calle a pulsar la opinión de los ciudadanos, de nuestra audiencia, y todos aquellos a los que les hemos preguntado tienen hipoteca variable y en sus últimas revisiones ya han comenzado a notar una notable subida en la factura mensual. Sí, de la última revisión que tuve, que yo la tengo cada 6 meses, me ha subido 75 euros. Aproximadamente, ya yo llevo 2 revisiones y unos 100 y algo. Un 50% de la cuota. Pagábamos 400 y algo y se subió, o sea, casi 100. Más el seguro que también lo tengo con ellos. Nos la revisaron en diciembre, nos queda poco de hipoteca, la verdad, y la cuota ha subido unos 50 euros mensuales. ¿Quién hoy puede permitirse una hipoteca como están subiendo, de la manera que están subiendo? Es imposible que nadie pueda meterse a hipotecas. Entonces, el sueldo no sube, pero la hipoteca sí. Entonces son gastos extras que no estaban previstos. Es que el sueldo es el mismo y todo ha subido y no llega, si te despides no llegas a final de mes. Nos estamos planteando si podemos pues rebajar la hipoteca. Con los ahorros que tenemos, rebajar para que no se note tanto la subida. En esa opinión de la calle, de los ciudadanos, hay una palabra también clave: revisión de la cuota de la hipoteca. Carolina, el consumidor empieza a pagar más por la hipoteca variable a partir del mes siguiente al que sube el Euribor. ¿Cuándo se producen esas revisiones? No, realmente lo estándar, porque cada hipoteca es un mundo, pues te pueden revisar una vez al mes o te pueden revisar cada 3, cada 6. Lo estándar y lo más frecuente es que se revise una vez al año. Y se utiliza normalmente el Euribor publicado 2 meses antes. O sea que más o menos si te revisan hoy tienes que fijarte en el Euribor de hace 2 meses, eso es lo más habitual. Además de las hipotecas variables, también están las fijas, que pagamos siempre la misma cantidad, pero es que también existe otra fórmula, que son las hipotecas mixtas, que según los expertos ha crecido mucho en los últimos meses. ¿Qué es exactamente esto de hipoteca mixta? Pues mezclar las dos cosas. Puedo salir en unos tipos variables, empezar, por ejemplo, la hipoteca con un tipo variable y terminar con uno fijo, o al revés. Suele ser al revés porque al principio es cuanto más intereses pagamos y entonces te aseguras un tipo fijo, un nivel de endeudamiento que tú puedes cubrir durante, por ejemplo, 5 años y después ya entras al juego del interés variable durante el resto de la vida de la hipoteca. Por tu experiencia de las 3 opciones, fija, variable y mixta, ¿cuál es ahora mismo la más beneficiosa? Entiendo que dependerá mucho también de las circunstancias personales de cada cliente. Depende mucho de las circunstancias y de lo que te oferte el banco, porque esto no es que yo quiero una hipoteca fija al 1% y el banco te va a decir que no. Entonces depende de lo que te puedan ofertar. Desde un punto de vista de seguridad, obviamente siempre va a ser mejor una hipoteca tipo fijo, que yo me garantizo cuánto es el importe que voy a pagar, y lo voy a hacer durante el resto de la vida de la hipoteca. Y entonces voy a poder prever si lo voy a poder pagar o no. ¿Qué pasa? Si yo tengo un variable y voy muy justo,
tengo que tener en cuenta que a lo mejor dentro de 2 años me puede pasar lo que están diciendo los telespectadores, que es que voy a tener que pagar a lo mejor 100 euros más. ¿Lo voy a poder asumir? Si no lo voy a poder asumir, es muy arriesgado firmar una hipoteca variable. En este escenario en el que se está poniendo mucho la lupa sobre los bancos, ¿se siguen dando cláusulas abusivas en las hipotecas? Todas las del mundo. Todas las del mundo. Lo he dicho muchas veces, podemos coger una escritura de préstamo hipotecario, salvamos lo que nos dan y el tiempo que tenemos para devolverlo, y de ahí para detrás todo lo demás son cláusulas abusivas. Tipos de interés, comisiones de posición deudora, comisión de apertura, intereses de demora, vencimiento anticipado. Es que hay muchísimas cláusulas abusivas. ¿Y cuál está siendo la respuesta de los juzgados ante la demanda de clientes que están afectados por cláusulas abusivas? Pues estamos rozando niveles del 100% de sentencias favorables a favor del cliente, casi siempre. O sea, el juzgado de La Laguna, por ejemplo, creo que estaba en el 99% de sentencias favorables, que es, La Laguna era toda la provincia de Tenerife. El Gobierno central hace algunos meses pactó un paquete de medidas voluntarias con los bancos para aliviar la carga hipotecaria a las familias más vulnerables. ¿Está funcionando? Se aplica a muy pocas personas. Los criterios de acceso son muy restrictivos y realmente se está aplicando muy poco. Veíamos cómo desde una parte del Gobierno español, desde Unidas Podemos, insisten en esa posibilidad de topar las hipotecas variables mediante 2 fórmulas. Por un lado, directamente un límite a la cuota mensual y por otro, poner techo al Euribor. ¿Esto en el marco legal actual tiene encaje? No. En el marco legal actual no. Tendría que modificarse normativa y yo no sé si ley o ley orgánica. O sea, estamos hablando de muy complicado. Desde mi punto de vista es muy complicado legalmente establecer ese límite. La subida de los tipos de interés no solo afecta a las hipotecas, también encarece otro tipo de créditos bancarios. ¿En qué porcentaje lo hace, por ejemplo, con una subida de medio punto de los tipos? De otros tipos, bueno, otro tipo de préstamos no es habitual que sean a variable. Los préstamos personales no suelen ser a variable, son muy altos, tienen tipos de interés muy altos, pero no suelen ser a variable. Y tampoco las tarjetas de crédito suelen estar sometidas a variación por índice, por Euribor. Sí que es verdad que hay una cláusula abusiva metida dentro de los contratos de tarjeta que permite a la entidad modificar el tipo de interés. Entonces, cuando empezó todo el boom de las tarjetas revolving, los tipos de interés los bajaron, por lo general, al 20%, para evitar reclamaciones masivas, y hace poco los volvieron a subir. Entonces estamos un poco a expensas de lo que la entidad pueda decidir. Obviamente eso no es legal. Precisamente te quería preguntar por las tarjetas revolving, porque ha sido noticia otra vez en los últimos días. El año pasado aquí en Canarias se registraron unas 60.000 demandas en los juzgados isleños por parte de las entidades bancarias reclamando a los clientes las deudas de esas tarjetas con cláusulas en la mayoría de casos abusivas. ¿Qué está pasando? ¿Cuál está siendo la respuesta de los jueces y juezas? Pues también es muy importante asesorarse bien en caso de que nos llegue una reclamación por parte del banco. Porque es verdad que tienen muchas cláusulas abusivas, es verdad que además hay un procedimiento de revisión de oficio, que el juez de entrada cuando le llega puede revisar si tiene cláusulas abusivas y quitarlas, pero por ejemplo la usura no entra dentro de ese control y la usura es el efecto más importante. Entonces si nos llega una reclamación y nosotros no decimos nada, se puede quedar con que debo 2.000 y 2.000 sigo debiendo al final del procedimiento. Sin embargo, me llega una reclamación a lo mejor de 2.000 euros y alego usura y puede ser que es que el banco me tiene que devolver dinero. Entonces es muy importante cuando nos llega una reclamación ponernos en manos de un abogado y poder defendernos para que no nos reclamen o tengamos que pagar más de lo que nos corresponde. Y para que la gente en casa esté pendiente, al tanto, ¿cuándo se considera que las condiciones de una tarjeta revolving son abusivas? Usura, ¿te refieres? La determinación de la usura es, hay ríos de tinta escritos al respecto y además varía mucho en función de la audiencia provincial y estamos hablando, por ejemplo, en Canarias de un incremento respecto al tipo medio del 20%. Pero hay que fijarse no solo en el tipo de interés, en si me aplican un 23% usura o no, sino también en la transparencia de las condiciones y la forma en la que nos han vendido el producto. Y muchas veces a lo mejor no entramos dentro de parámetros de usura, pero resulta que el tipo de interés es nulo. ¿Por qué? Porque nos han dicho, págalo tranquilamente, paga 30 euros al mes nada más. Y resulta que es que con esos 30 euros la deuda se convierte en infinita y nunca dejamos de pagarla. Eso es falta de transparencia y implica la nulidad de esa cláusula. Pues muy atentos a ese tipo de productos bancarios y también de fondos buitres. Carolina García, abogada especialista en Derecho Bancario y de Consumo, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.